Tertulia y debate en Radio Republicana. La República que nos merecemos. Bienvenidos a una nueva tertulia. Hace una semana o dos hablamos sobre la república que soñamos. Esta vez vamos a hablar de la república que nos merecemos. Y os traemos a otros tres invitados en esta ocasión. Tenemos para empezar a Ana Naranjo, docente interina de Geografía e Historia, responsable de la red de activistas de IO Andalucía, diputada además de Adelante en el Parlamento andaluz, viceportavoz del grupo parlamentario y portavoz de Memoria Histórica y Democrática, además cordobesa. Tenemos también a Antonio Molina, vocal de UCAR Granada, psicólogo y aficionado a la historia y luchador por la recuperación de las memorias robadas. Y además tenemos a un invitado que además está reconocido por nuestros oyentes, que es Juan Morillo, maestro jubilado, activista de la memoria y miembro de UCAR en Sevilla, miembro de la Plataforma por la Recuperación del Cortijo de Gamboga y de la Plataforma La Gavidia, que todos los sábados finales de mes se concentran en esta céntrica plaza sevillana en reivindicación de actuaciones institucionales en temas de memoria histórica. Colaborador habitual, además, como ya he dicho, de la radio, sobre todo en el programa de Con Memoria. Muy buenas a todos. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Pues antes de dar comienzo a la tertulia, voy a explicar un poco a los oyentes cómo va a ser la formación. Tenemos 4 bloques, cada uno de los bloques va a durar unos 20 minutos, repartidos entre los invitados. Yo os haré una pregunta y cada uno pues expondréis vuestra respuesta según el orden que ustedes queráis, y si nadie se decide, pues ya voy yo ordenando quién tiene que contestar. Damos paso al primer bloque. En la tertulia pasada hablamos de la organización territorial que tendría esa república que soñamos. Esta vez, y aprovechando que todos los presentes somos andaluces, ¿cuál sería el papel de Andalucía en esa organización territorial que deseamos para la república que nos merecemos? ¿Quién empieza? La parlamentaria, ¿no? Pues venga, pues está tocado, Ana. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a este programa. Lo primero, darle un fuerte abrazo a aquellos que nos están siguiendo también en este, debates que tenemos en torno al modelo republicano y a la república que queremos. Y la pregunta que hacías, pues la verdad es que era muy interesante, porque en Andalucía yo creo que tenemos mucho que aportar a esa república futura en torno al modelo de organización territorial, porque tenemos ese 4 de diciembre, porque tenemos una referencia histórica y una idiosincrasia de comunidad, un paradigma de comunidad, donde es un modelo que pueden imitar en el resto del Estado, en el sentido de que defendemos la autonomía, el autogobierno, las competencias plenas y exclusivas, pero a la vez pues entendemos una forma de Estado donde cabemos todos, donde pues nos enriquecen esas tradiciones culturales, históricas, lingüísticas que forman parte de nuestro país. Y en ese sentido, a apostar pues, por ese modelo que representó el 4 de diciembre en Andalucía y que está plasmado también en nuestro estatuto, tiene también mucho que ver con ese modelo republicano, porque el debate en torno a la organización territorial que tenemos en nuestro país está muy vinculado también al debate en torno a monarquía o república, ese proyecto de España centralizadora, ese nacionalismo español que vemos en los partidos conservadores y en la ultraderecha agitar fundamentalmente en campaña electoral, con Cataluña, también allí con el España nos roba, esos mensajes de nacionalismo excluyente, español, centralista, tienen mucho que ver, que se asientan también en esas bases en las que se asienta la monarquía como eje de ese Estado centralista. Andaluza podemos aportar un modelo de Estado, como hemos defendido en la lucha por nuestra autonomía, donde todos quepamos dentro de España y donde también se consolide ese modelo republicano, porque al abrirnos a la idiosincrasia, al enriquecimiento que aportamos el resto de comunidades autónomas y un modelo de organización territorial que no tenga que ver con esa centralidad
y con ese nacionalismo español estaremos también avanzando hacia la república que queremos. Y luego una Andalucía pues que no sea frontera, una Andalucía que sea referente en derechos humanos, donde pues no tengamos noticias como las que desgraciadamente todavía tenemos en nuestra tierra, por ejemplo, vinculadas a los derechos humanos, a la situación de las trabajadoras que estaban en la fresa de Almería o de Huelva, explotadas por esas condiciones laborales de miseria que tenemos en Andalucía, porque hay una desprotección legal y hay gobiernos que no se ocupan. Una Andalucía dentro de esa república donde los derechos humanos sean bandera, una Andalucía que no sea frontera, sino puente, una Andalucía que entienda esa diversidad y esos aportes también migratorios como parte de nuestra propia esencia y de nuestra propia cultura. En esa Andalucía, en ese proyecto republicano a futuro, nos vinculamos también como referentes de derechos humanos. Una Andalucía también que no esté subalterna a otros intereses económicos o también a otros estados o a otras comunidades autónomas. Una Andalucía también orgullosa y digna que recupere su memoria. Una Andalucía donde no tengamos todavía que estar organizando pues plataformas como las de Cortijo de Gambogás. Una Andalucía donde los derechos de verdad, de justicia y de reparación también nos ayuden a avanzar hacia esa república futura. Una Andalucía que sea apuesta de cultura, como lo fue siempre desde la tradición más de izquierda de nuestra tierra. Una Andalucía pues donde no tengamos hoteles como el Algarrobico, donde respetemos el medio ambiente, donde no tengamos que estar haciendo campañas ahora como en Salvemos Maro, porque hay amenazas especulativas en torno a nuestro territorio, donde nuestras riquezas naturales no sean explotadas, no sean esquilmadas, como hemos visto también con Galarcoya, y que donde nuestro patrimonio natural pues también sea referente y tenga una protección internacional, donde casos como el de Doñana, que ha llegado a preocupar hasta la Unión Europea, pues no sean posibles. Una Andalucía más libre, una Andalucía más justa, una Andalucía más solidaria, una Andalucía que pone ese pie en ese proyecto de futuro republicano, y una Andalucía también donde haya oportunidades y donde las mujeres pues no nos veamos amenazadas por gobiernos como este, que destinan, por ejemplo, 1,5 millones en plena pandemia a asociaciones antiabortistas porque todavía cuestionan los derechos que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Una Andalucía donde también seamos referentes en una tierra de cuidado, donde cuidemos de nuestros mayores, donde situaciones como hemos visto durante la pandemia, donde las residencias pues no tenían las atenciones necesarias, las condiciones suficientes, porque no les ponen los recursos que se necesitan, porque además tampoco hay una gestión pública de esas residencias, no se vuelva a repetir. Una Andalucía que blinde esos servicios públicos para nuestros mayores y para todos los andaluces y las andaluzas, donde la sanidad, donde la educación, como cantaba Carlos Cano, sean referentes de esa república futuro, y una Andalucía también donde la gente joven no tenga que coger la maleta como hicieron generaciones anteriores a buscarse la vida fuera, porque aquí no hay condiciones laborales ni oportunidades para poder construir una vida cerca de los que quieren. Una Andalucía en ese sentido más justa, donde impera la justicia social, en ese modelo de república futura, y una Andalucía más libre para todos y para todas. Yo creo que son muchas las cosas que de esta tierra pues podemos aportar a esa república futura, que yo estoy segura, y más después de esta semana donde hemos tenido la oportunidad también de tener muchos contactos, muchos encuentros y de hablar profundamente sobre ese modelo de república que queremos, que está más pronto que tarde por ver, por llegar, por venir. Y agradecer también a la gente que me acompaña en esta mesa, porque serán ellos también, por su trayectoria, por su esfuerzo, por su lucha diaria, los que hagan posible que podamos ver pronto una Andalucía y también una España pues republicana. Pues le cedemos la palabra a Antonio para que nos conteste a este primer bloque. Yo creo que en este tema hay una tradición con la que tenemos que ser muy cautos, porque incluso con la mejor de las intenciones del mundo es posible caer en trampas lógicas que pueden ser utilizadas en contra del movimiento republicano. Tradicionalmente, en los últimos tiempos hay una asociación entre monarquía y centralismo y un cierto grado de federalismo y república. Y sin embargo, hay monarquías que son federales y hay repúblicas que son centralistas. Entonces, esa dicotomía tendríamos que
trabajarla con cuidado para no dar por hecho ninguna posibilidad como la única existente. Cuando me preguntas qué tiene que aportar Andalucía, Andalucía tiene que aportar muchísimas cosas, como ha dicho su compañera, pero, o sea, como ha dicho nuestra compañera, pero desde luego tiene que aportar tanto como cualquiera de los demás. Y ni un ápice más ni un ápice menos, porque al final cualquier país que tenga voluntad de permanencia tiene que fundamentar sus bases en las redes de cooperación, en la solidaridad entre individuos, entre grupos y entre territorios. Así que fomentando las distintas aportaciones y resaltando las distintas aportaciones que cada grupo, cada territorio, cada complejo puede aportar por sí mismo, es muy fácil caer en la trampa de es que este aporta más que yo, es que los demás nos roban, es que yo quiero montar un proyecto por mi cuenta. Y el argumento del sentimiento republicano es el sentimiento de los que quieren destruir a España, es algo que propagandísticamente ha utilizado la derecha desde hace siglos para destruir unas iniciativas que siempre han luchado por la justicia, la igualdad, la solidaridad y la libertad. Porque el pensamiento republicano, los valores republicanos, sea desde un planteamiento federalista, sea desde un planteamiento centralista, implica, por supuesto, solidaridad, igualdad, fraternidad y libertad. Bien, pues te dejamos que cierres tú, Juan, el bloque. Vale, yo no cierro nada, yo abro para el siguiente. Hombre, hacía tiempo que no estaba yo en una reunión como en esta que estoy ahora, esta tertulia, donde me veo que soy el mayor, pero de los mayores, de todos mayor. Sabe que bien, me gusta mucho eso y estoy muy contento y aprovecho para también daros las gracias a todas vosotras y a vosotros, porque en muchas otras tertulias donde he ido, pues no me he considerado nunca el mayor, he sido siempre un igual, pero aquí pues la verdad es que os veo y soy el mayor de esto, y eso está muy bien, que hablar y dialogar con la gente, las personas más jóvenes en edad. Desde Andalucía es muy fácil, yo creo, hablar del tema de la federalidad y de otros pueblos y de qué hacer en una república, cómo planteárnoslo, porque Andalucía ha sido siempre una tierra de acogida y una tierra de emigración. Nosotros a quien ha aparecido por aquí siempre lo hemos acogido y cuando hemos necesitado salir, pues hemos ido a otros lugares a engrandecerlo, ¿no? Me he ido a Cataluña, a Barcelona, o cualquier otro sitio. Y no hay nada más republicano que eso, de compartir y estar hoy aquí, mañana allá, y considerarnos ciudadanos del mundo. Entonces, ese proyecto que nosotros deberemos de ofertar como que es un proyecto totalmente republicano y que en una monarquía es imposible, ¿eh? Ese proyecto federal, ese proyecto de capacidad de decidir qué es lo que queremos, como acaba de apuntar Antonio, de darle la voz y hacer la voz diferente y hacer una agrupación de todos, para mí es fundamental en este punto. Seremos lo que las republicanas y los republicanos decidamos y no tenemos que tener ningún atisbo de sospecha, porque las republicanas y los republicanos somos siempre solidarios con los demás y hemos sabido siempre que hemos tenido la oportunidad de construir un lugar de encuentro de todas las personas. Nosotros haremos una república solidaria, una república federal con todos los demás pueblos de España en este sentido. Muchas gracias a vosotros. Precisamente de igualdad va el segundo bloque, porque ya lo hablábamos en la tertulia anterior, pero considero que era muy importante. Ana también ha hecho bastante hincapié, ¿no?, en las cosas que hay que conseguir para tener una república igualitaria de verdad. ¿Qué consideráis, ¿no?, que sería esa república de igualdad? Esta vez dejo que empiece Antonio. A mí me parece que
que básicamente el ideal que nos debe mover es el de justicia y solidaridad. Otra de las trampas que estratégicamente se han utilizado en contra de los movimientos progresistas y en contra de los movimientos republicanos es el de queréis acabar con las diferencias individuales, y eso es estúpido hasta decir basta, desde el momento en que es imposible hasta decir basta. Hay una frase preciosa de Rosa de Luxemburgo que decía: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Lo principal en la lucha por la igualdad es que todo el mundo tenga un cierto mínimo garantizado, y a partir de ahí poder desarrollarse como buenamente, siempre respetando los principios de solidaridad y colaboración con los demás. Y a partir de ahí, el mundo está por conquistar para todos, para este ideal. Me parece que es la parte más interesante, y me parece que intentar plantear algo menor es quedarse corto. E insisto, tenemos que tener cuidado con cómo la artillería mediática, y no la tiene el movimiento republicano en este momento, va a utilizar este tipo de ideas para tratar de laminar el pensamiento republicano. Es que queréis hacerlo a todos iguales en lo peor. No, perdona, no queremos hacernos a todos borbones, no queremos todos ser iguales en lo peor. Queremos intentar mejorar colaborando entre todos. Pues como antes ha empezado Ana, pues te dejo acabar, así que Juan, te toca. Vale, estupendo. Igualdad y fraternidad, el ideal republicano por excelencia, podía ser uno de ellos, ¿verdad? Igualdad en todos los aspectos donde se desarrolla nuestra vida. En lo cultural es fundamental que haya, y la igualdad, lo único que nos puede garantizar en estos momentos la igualdad es la defensa a ultranza de lo público. Tenemos que ser iguales para disfrutar y tener a nuestro alcance todas nuestras necesidades cubiertas, nuestras necesidades culturales. Tenemos que ser fieles, no fuertes defensores de una cultura pública, de una cultura de creación y no de una cultura de consumo. Somos desiguales cuando consumimos cosas distintas y somos iguales cuando creamos. Cuando accedemos al acto de creación, todos somos iguales, por ahí marchamos hacia esa igualdad. Y igualdad también en lo económico, igualdad en la posesión de las cosas, igualdad en la posesión de la tierra, en la posesión de los medios de producción. Ahí está la igualdad. Y igualdad, por supuesto, en el acceso a configurar una sociedad más justa, más igual y más equitativa. Ya muchas mujeres a lo largo de la historia de la República nos han hablado de esa igualdad y están todas en nuestra memoria. Rosa Luxemburgo y todas las que después vinieron en nuestra fallida Segunda República, en nuestro momento de democracia, en el gran momento de democracia de nuestro país que significó la Segunda República, en Dolores, en Margarita y en muchas mujeres que yo creo que nuestra compañera en la tertulia pues se encargará ahora de darle la voz a todas ellas para configurar este bloque de igualdad. Pues nada, Ana, te damos la voz. Sí, pues yo también creo necesario, imprescindible, además de la igualdad que decían los compañeros, la igualdad en el acceso a la palabra, la igualdad también a la hora de acceder a los medios públicos de comunicación en esa futura república, donde todos tengamos pues también esa posibilidad y ese acceso me parece fundamental en las sociedades actuales, como vemos también con el control privado y la utilización que hacen de esos medios de comunicación. En esa república futura yo veo imprescindible también esa igualdad en la palabra.
Igualdad también en principios básicos como la coeducación. La coeducación, además, que, como sabéis, se implantó durante la Segunda República. La Segunda República nos puede servir perfectamente de modelo para construir esa igualdad en la República Tercera que vayamos construyendo, esa igualdad jurídica que nos blindó derechos no solo a las mujeres, como decía Juan, sino también brindó derechos laborales, conquistas laborales en torno, por ejemplo, en el acceso a las 8 horas, la jornada laboral, en el acceso a los seguros y a la ley de maternidad, a blindar también jurídicamente pues esa igualdad social también. Me parece imprescindible que no haya diferencias sociales excesivas, que haya igualdad entre los hombres y las mujeres, igualdad también entre los trabajadores y las trabajadoras, igualdad entre esas clases sociales, igualdad en el acceso también, no solo a la tierra, que también, pero acceso a los créditos, la banca pública me parece también fundamental en esa república futura para que todos tengamos igualdad en el acceso a los créditos y en la posibilidad también de acceder a ese capital que hoy también está absolutamente monopolizado. Igualdad en el acceso a lo público, a la dependencia, a los cuidados, igualdad en el acceso también a la sanidad, imprescindible que no privaticemos esos derechos, que no son solo servicios, que también son derechos, y lo hemos visto, yo creo, especialmente con la situación que acabamos de atravesar en la pandemia. Igualdad también social en el acceso a la vivienda y a otras cuestiones que entendemos que forman parte de una estructura mínima para que podamos desarrollar una vida digna en esa república futura. Y por lo tanto, igualdad entre todos y todas en ese sentido fraternal también de esa república francesa para construir pueblos más libres, para construir pueblos también más justos y para construir pueblos donde a futuro podamos ejercer unas sociedades donde la calidad de vida de los ciudadanos, de nuestros convecinos, de nuestros compatriotas, sea una realidad y las situaciones de exclusión social, de miseria, de desigualdad jurídica, política, judicial también, entre géneros y económica que vivimos en la actualidad, se resuelva en esa construcción de esa tercera república que queremos. Bien, pues bueno, respecto a todo lo que habéis hablado, ¿no? De la necesidad de igualdad y eso, va también relacionado con el tercer bloque, porque ¿pensáis que es posible que lleguemos a la república que nos merecemos, ¿no? O a un sistema de gobierno sin una verdadera transformación social, es decir, sin una transformación social que mueva los cimientos de la sociedad capitalista actual? Juan, te dejo que empieces tú en esta ocasión. Vale, muy bien. La cimentación de esa república que deseamos, que soñamos, que queremos o por la que peleamos, que es todo igual, es sinónimo todo. Los valores donde debemos sustentarla, yo creo que deben tener como finalidad una gran transformación social que es imposible que se dé si obviamente las relaciones de capital-trabajo siguen siendo como son, como hasta ahora mismo. Aquí hay unos, como ahora mismo están. Aquí hay unos valores que tenemos que potenciar en esa república y otros que tenemos que eliminar. En la monarquía es imposible que se den los valores republicanos. Se oye mucho, yo oigo mucho y lo veo escrito, que en la actualidad los valores republicanos están contemplados en esta constitución y en esta forma de gobierno monárquico que tenemos ahora mismo. Y eso es una auténtica barbaridad. Los valores, la futura monarquía y la futura república tiene que ser, primero que todo, tiene que ser antifascista. No puede haber una sociedad democrática que no sea antifascista y mucho menos una república. No, es imposible que conviva el fascismo y la transformación de la sociedad en una república. Tiene que ser, otro de los valores que tenemos que defender, tiene que ser los valores de unidad. La unidad para llegar a la transformación social es fundamental. Entonces tenemos que ir limando todo.
porque al final de esta transformación que pretendemos, pues las relaciones laborales tienen que cambiar, tienen que ser totalmente distintas de lo que es ahora. Y en una monarquía capitalista, por muy representativa que tenga carácter representativo que quiera tener, haciendo elecciones cada 4 años, los valores republicanos, los valores que la República está intentando poner a la sociedad, es imposible. Por tanto, no. En estas condiciones no se daría nunca una república. Tenemos que trabajar para, a la vez que conseguimos lo que hemos estado hablando anteriormente, esa igualdad cultural, esa igualdad hombre y mujer, esa igualdad en las relaciones laborales, también sea una igualdad en la consecución de una sociedad donde el capitalismo y el consumo y la explotación no sea lo primordial, sino que sea objetivo acabar con ello. Bueno, pues Antonio, te cedo la palabra. Bueno, a mí me gusta estudiar los eventos de una forma tan empirista como sea posible. Entonces yo me paro a pensar en movimientos republicanos exitosos que ha habido a lo largo de la historia y lo cierto es que no han necesitado ningún tipo de transformación social a gran escala, aunque sí que han sabido desarrollarlos y potenciarlos fundamentalmente a posteriori. Así que si me preguntas, ¿es esto necesario para conseguir una república? Probablemente no lo sea. Para mantenerla 6 años después, probablemente sea esencial. Porque la gente que no valora este tipo de principios de compromiso universal con la justicia, con la solidaridad y con la libertad, tiene muy mal perder, especialmente en países como el nuestro. Y además tiene la mala costumbre de ganar, lo cual le refuerza enormemente la conducta de volver por las andadas. Y eso está a la vista en una historia como la de nuestro país, que es muy, muy, muy instructiva, aunque bastante triste. Entonces, ¿es necesario ese cambio en la mentalidad de la gente para conseguir una república? Necesario no es. Pero fundamental para conservarla después sí que lo sería. Así que tiene que estar en el espíritu de cualquier transformación, en el espíritu de cualquier avance significativo en ese sentido. Y de hecho esa misma idea la dicen ya la oligarquía británica con relación a la Revolución Rusa, dicen que ellos hubieran soportado la deposición del zar, pero lo de la expropiación de las fábricas, eso ya les ponía mucho más nerviosos, porque ahí ya no es que vayas a quitar al tipo que pone las monedas para que ponga la cara cuando vengan mal dadas, es que vas a quitar a un sistema completo y a una forma completa de explotar de unos cuantos a todos los demás. Y eso a esos cuantos les suele incomodar. Así que se defenderán con todo lo que puedan y en el peor de los casos pues harán lo que hicieron antes, financiar un ejército y lanzarlo contra los que se supone que son sus conciudadanos a exterminarlos para volver a recuperar el poder y poner otra vez a un rey títere que les firme las leyes que escriban ellos a su favor. Es algo que ha pasado y nuestro deber como pensadores en el futuro de la República es no solo fomentar la República, es ver que otras repúblicas han fracasado, por qué y tratar de evitarlo con todas nuestras fuerzas. Pues nada, Ana, te dejo que cierres el bloque. Sí, yo veo para la República venidera imprescindible una ruptura con el régimen del 78, una ruptura pues, con ese régimen actual que estamos viviendo en la actualidad, que en un momento dado cuando se rompía el bipartidismo pensábamos que estaba tambaleándose, pero que en cualquier caso habría que deconstruirlo para hacer posible esa república futura, una república antifascista, decía Juan, yo creo que por supuesto, pero también una república hegemónica, porque tendremos que convencer de ese proyecto de país, de ese proyecto de república a mucha más gente para hacerla posible, igual que hicimos con el proyecto republicano, con la implantación
de la Segunda República. Un modelo republicano, un modelo de país que sea capaz de integrar a mayorías, que sea hegemónico dentro de la cultura política y social, dentro de esa batalla de las ideas que decía Fidel Castro. Y decir también que yo creo que tenemos algunas ventajas, ¿no? Porque los Borbones, tenemos que decir, pues que también a veces favorecen, contribuyen al advenimiento de esa República Tercera. Leía hace poco, recientemente, el libro de Carlos Bardén, Mongo Blanco, que refleja pues toda la corruptela desde la época de María Cristina con el esclavismo. Los Borbones, pues históricamente hablando, se han vinculado siempre de la corrupción, pero también tenemos que decir que Juan Carlos I, pues ya no solo por la corrupción, sino también pues por los escándalos sexuales y por que está exiliado prácticamente, está huido, prófugo del país, facilita bastante las cosas para romper pues ese relato de la monarquía que se construyó después de la dictadura, durante la transición, que consagraba a todos esos españoles, ¿no? Que decían que ellos eran republicanos pero juancarlistas. Ese relato en el que se cimentó también ese régimen del 78 tendrá que tumbarse, y yo creo pues que contamos pues con unas condiciones objetivas para poderlo hacer en un tiempo reciente, y también, pues por qué no decirlo, con la ayuda a veces incluso de la propia familia real o de los que les quedan dentro. Bueno, pues entonces cerramos volviendo un poco, ¿no? Digamos, al tema principal de esta radio, que es el memorialista. Y es que la última pregunta es que, ¿consideráis que se puede llegar a esa transformación social sin comprender, conocer y además analizar, por supuesto, el pasado de nuestro país? Sobre todo sin conseguir esa verdad, justicia y reparación. Pues te dejo que empieces tú, Juan. ¿Empiezo yo? Vale. No. No. Nuestro futuro está en el conocimiento y en la base de un tiempo donde nuestra sociedad se proclama como una sociedad de trabajadores de todas las especies en su constitución. Cuando se define al país como una trabajadores, una sociedad de trabajadores de todas las clases. Y más adelante, para seguir definiéndose, dice, somos una gente que renunciamos a la guerra como forma de solucionar los conflictos. Dice la definición de la República. Esa es la base de la construcción, el conocimiento, la crítica, la puesta en valor de eso, la modificación de los que tengamos que modificar, pero sobre todo el conocimiento de eso es lo que nos tiene que inventar la república que tiene que venir. Tenemos que tener muy claro que el único antecedente que hay en nuestra historia, en la historia de nuestro país, el único antecedente democrático es la Segunda República. El tiempo que durante la Segunda República se da la democracia en este país y que fue pues violentamente arrancada, como todos sabéis. Entonces, se puede construir una nueva república, se puede construir un pensamiento republicano sin conocer la memoria y sin reparar todo lo que aquel golpe de Estado contra la República les tenía tanto miedo que se inventaron hasta una palabra y a los republicanos les llamaban rojos. Ellos se pusieron azules y les daba tanto miedo de pronunciar la palabra republicano que en sus escritos y hablan todavía de los rojos. Y decían, y para infundir más miedo todavía, cuando hablaban del golpe de Estado contra los rojos, hablaban de cruzadas nacionales. Es decir, ahí está en el conocimiento de esa historia y en la transmisión de todo lo que desde todos los puntos de vista se hizo en aquella historia, en la verdad, justicia y reparación, están los cimientos de la Tercera República que tiene que venir sin duda alguna para mí.
Pues bueno, Antonio, te cedo la palabra, dejamos que cierre Ana. Mira, para mí este punto es muy conflictivo, porque por supuesto que necesitamos entender la historia, por supuesto que necesitamos esa comprensión y ese conocimiento, y por supuesto que necesitamos esa reivindicación de justicia, pero es un tema que es totalmente divergente. Y me explico. Una cosa es que podamos laudar y ensalzar las grandes figuras de la Segunda República y el esfuerzo que hizo un pueblo por defender sus instituciones democráticas, porque se necesitaron 3 años, 3 ejércitos y toda la legión de banqueros británicos para tumbar a un país, y aún así les costó. Y otra distinta es promover la república hoy por hoy. Uno de los problemas que tiene el movimiento republicano, a mi entender, es que basa demasiado sus acciones y sus iniciativas en el memorialismo y no en las proyecciones de futuro. Y eso nos acerca demasiado a la martirología. A nadie le gusta ser partícipe de una situación en la que cogieron a 40.000 personas, como hicieron en Andalucía, y las exterminaron en distintas plazas de distintas ciudades o en las murallas de la Macarena. Eso es muy poco práctico desde una perspectiva publicitaria y desde una perspectiva proselitista para conseguir afines, para promover el espíritu republicano y para conseguir la hegemonía de la que estábamos hablando antes. ¿Que esa gente merece una reivindicación? Por supuesto. ¿Que esa gente merece justicia? Por supuesto. Nadie duda. Pero son dos temas que son distintos. Por un lado está la justicia y la reparación que merecen estos, que es indiscutible y tenemos que esforzarnos todos por conseguirla. Y por otro lado está el qué vamos a hacer para promocionar la República y centrar nuestra estrategia solo en la reivindicación de los mártires. A estas alturas me parece un error. Y como dije, yo soy un fan del empirismo tanto como sea posible. Si nos vamos a grandes episodios de martirología aplicada a la propaganda, pues pensamos en los mejores de todos, que tal vez sean los chicos de la Iglesia Católica, y cuando de verdad empiezan con la martirología es cuando ya son la religión dominante, pero no antes. Antes tienes que proyectar lo que es la esperanza. Y aunque toda esa gente merece, como decimos, justicia y reparación, es difícil centrarnos solo en esto y conseguir avanzar y extender las ideas republicanas, los valores republicanos, aunque solo sea por la simple razón de que a nadie le gusta estar en el lado perdedor del fusil. Y en España, por desgracia, los mejores, como decía Camus, estuvieron en el lado perdedor del fusil. No decía que España, la Guerra Civil Española, es la prueba evidente de que a veces el espíritu es aplastado por la fuerza bruta. Muy bien, eso era el espíritu. Tenemos que reivindicar ese espíritu. Pero enfatizar hasta qué punto fue aplastado por la fuerza bruta tal vez no nos ayude a extenderlo lo suficiente y tendríamos que valorar otra alternativa y estrategias trabajando en paralelo. Y luego hay un problema que a mí me parece que es fundamental ya entrando en la parte de verdad, justicia y reparación. Mi abuelo decía que somos pobres hasta para pedir. Y a los pobres nos pasa. Somos pobres hasta para pedir. Oye, perdona, no queremos una ley de memoria histórica. Esto no es una cuestión de memoria, esto es una cuestión de historia. 40.000 muertos, 40.000 asesinados solo en Andalucía. Entre 3.000 y 7.000 solo en la plaza de Badajoz. Esto no es memoria y yo lo recuerdo así. Esto es contar cadáveres. Y eso es algo que no entra dentro de la memoria, que se puede distorsionar o puede contener errores. Esto entra dentro de la estadística censal, que aunque puede contener errores, nos esforzamos contrastándolas empíricamente para que no los tenga. Y a partir de ahí avanzamos. Y a los genocidas no se les recuerda y ya está. Se les recuerda y se les juzga. Y después de juzgarlos, si son considerados inocentes por un tribunal de sus iguales, pues ya está. Y si son considerados culpables, la ley vigente. Y el delito de genocidio, pues la pena que tenga vigente. Y así con todo. Uno de los problemas que tenemos es que nos limitamos a querer cierto tipo de recordatorios, cuando de no haber pedido esos recordatorios y hubiéramos exigido a los responsables que queden vivos, sentados en un banquillo, con grilletes en las manos y asistencia letrada técnica para defenderse de las acusaciones y de las pruebas
que los inculpan, ni ellos, ni su familia, ni nadie de su círculo de herederos del tardofascismo español se hubieran opuesto a cambiar los nombres de las calles, porque era lo que hubiera servido para tratar de borrar la mancha de las acciones, de las carnicerías que sus antecesores hicieron para tratar de desligarse de lo que es la fuente de su actual estatus de privilegio, por una parte, y de lo que es lo que hicieron sus ancestros. Pero si decimos, oye, aquí hay un cementerio y tendríamos que pensar en cómo resarcir a las víctimas del cementerio, cogen los herederos del tardofascismo patrio, la extrema derecha de este país, en concreto cierta gente del Partido Popular de Málaga, y te ponen una pista para que orinen perros, como ya pasó. Entonces, si en lugar de pedir que esta gente, a ver si por favor vamos sacándola de las tumbas y les damos cristiana sepultura, que es una petición perfectamente legítima, lo que exigimos es coger la lista de los carniceros de Málaga, ponerlos uno detrás de otro en una plaza pública y a los que queden vivos, juzgarlos con asistencia letrada y cumpliendo todas las garantías procesales que haya que aplicar, probablemente ellos mismos serían los que estarían poniendo la primera piedra del parque de homenaje a todas esas víctimas de Málaga. Bueno, pues nada, Ana, te dejo que cierres el debate. Encantada. Pues yo creo que es imprescindible. Yo creo que los derechos de verdad, de justicia y de reparación, bueno, eso al margen del modelo en el que nos situemos, son una exigencia de cumplimiento de derechos humanos, y yo creo que eso es sí o sí, debe de tocar, venga o no venga la República, y lo conseguiremos. Esas movilizaciones, ese trabajo de las asociaciones dará sus resultados, no al tiempo que hubiéramos querido, pero dará sus frutos. Ahora bien, yo sí creo que el restablecimiento de esos derechos de justicia y de reparación, en la medida de lo posible, una vez se vayan restableciendo, sí van a hacer más posible, sí van a acercar esa república venidera, porque también forman parte de esa batalla de las ideas, de esa hegemonía social y cultural también que tenemos que articular para hacer posible esa tercera república. Y en ese sentido sí hay que reivindicar, en mi opinión, esa historia reciente, porque además reivindicamos lo mejor de nuestro pueblo, en el sentido político y en el sentido social. El mejor acervo de nuestro pueblo, pues efectivamente fueron los que resistieron, los que combatieron, los que defendieron ese proyecto modernizador republicano. Y me parece imprescindible que con la recuperación de esa memoria, y además eso me parece un catalizador hacia la República Tercera futura, lo cual no quiere decir que esa República futura tenga que establecer paralelos encorsetados o tenga que reproducir matemáticamente lo que fue la Segunda República, sino que sí entiendo que supone, para empezar, el primer periodo democrático de la historia de nuestro país, por lo tanto ya es un cimiento suficiente en el cual actualizar, hacer presente ese modelo republicano, aportaciones con otras necesidades que también tiene nuestro pueblo. Quizá hoy no haya que poner en marcha una reforma agraria en esa tercera república, pero sí serán necesarias poner en marcha formas de redistribución de la riqueza de manera más justa y más equitativa. En ese sentido, yo sí creo que hay guías estructurales que sí nos van a permitir avanzar hacia esa tercera república que queremos, basándonos un poco en esas estructuras que blindaban los derechos públicos, que blindaban nuestras libertades, esa conquista al aborto, esa conquista al divorcio, a los anticonceptivos. Incluso son debates que tenemos en la actualidad. Ahora mismo se nos vuelve a amenazar el derecho al aborto a las mujeres. Ahora mismo vuelven a situarse debates, por ejemplo, en torno al PIN parental, que anulan esa coeducación que viene de la mano, como decíamos con anterioridad, de esa Segunda República. Ahora mismo hay debates en torno a la migración, también en torno a la vivienda. Con la República se pararon muchísimos desahucios. Es una necesidad también, es un debate actual. A las coberturas sociales, ahí tenemos el debate en torno a las pensiones. Yo creo que todavía, y se ve muy bien también en las conquistas del movimiento feminista y en las conquistas de las mujeres que conseguimos en esa Segunda República, que todavía son debates presentes en algunos casos y todavía son luchas presentes que construirán
esa República Tercera. Así que yo es que además, pues como soy profesora de historia, pues sí veo que ese vínculo histórico, que ese hilo rojo es imprescindible, es un aporte necesario para la construcción de esa Tercera República, que debe de ser plural, que debe de ser distinta, diferente, que debe de ser también algo que dé respuesta a las necesidades actuales en pleno siglo XXI, pero yo sí creo que como inspiración, pues la verdad es que tenemos ese periodo en el que centrar ese camino, ¿no? Ese camino que nos guía hacia la utopía, como decía, ¿no? Que nos sirva para al menos marcar el sendero que vamos a recorrer y para tener claro a qué horizonte nos queremos dirigir. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por hacer posible pues debates como estos que también nos van a acercar esa República Tercera y dar las gracias a quienes me han acompañado en el debate y a los organizadores de este coloquio. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por asistir y, como siempre digo, por ceder el tiempo, ¿no? Que es uno de los bienes más preciados que siempre tenemos. Así que muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto. Y pues nada, hasta aquí la tertulia de la República que nos merecemos. Muchas gracias, buenas tardes y ya nos veremos en las calles defendiendo la República y defendiendo los valores republicanos. Bueno, pues a mí me gustaría despedirme para todos recomendando un librito de Norman Finkelstein que se llama La industria del holocausto y viendo los tiempos en los que ese libro se centra, por la analogía con la que se puede comparar con la de la Iglesia Católica y su difusión de la martirología, y con una cita que me parece preciosa porque es el objetivo por el que tenemos que luchar. Como dije, mi abuelo decía que éramos pobres hasta para pedir y creo que nos pasa. Hay un texto precioso que dice así: el derecho al bienestar es la posibilidad de vivir como seres humanos, de criar a los hijos de forma que los hagamos miembros iguales de una sociedad superior a la nuestra. Mientras que el derecho al trabajo es el derecho a continuar siendo siempre un esclavo asalariado, un hombre de labor, gobernado y explotado por los burgueses del mañana. El derecho al bienestar es la revolución social. El derecho al trabajo es, a lo sumo, un presidio industrial. Al final hay muchas cosas a las que aspirar y desde luego una vez que nos ponemos a soñar merece la pena ser tan pragmático como sea posible, pero tan idealista como sea necesario para lograr lo mejor para todos, el bienestar para todos. Pedir menos es ser pobre hasta para pedir. Pues nada, pues muchas gracias a todos y hasta pronto. Salud y República. Salud y República. República.